tipicidad es uno de los elementos fundamentales dentro de la teoría del delito. Esta tipicidad nos permite hacer un juicio de tipicidad, valga la redundancia, que nos permita hallar la concordancia plena entre un hecho y un tipo penal. El tipo penal es diferente a la tipicidad. El tipo penal es aquel que, bajo el principio de la legalidad, establece qué conductas son punibles mediante ley. La tipicidad trata de relacionar el hecho suscitado en la realidad con el tipo penal. Esta tipicidad se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque antes no había un código penal, pero sí había un control social. Recordemos que el derecho penal está para eso, ¿no? Para establecer, salvaguardar la convivencia pacífica y a la vez frenar el poder del Estado, ¿no? El jus puniendi del Estado. Antes no había un tipo penal establecido, pero había, por ejemplo, las normas sociales, las costumbres, ¿no? Luego en la Edad Media estaba la cristiandad, los dogmas religiosos que cumplían un rol, por decirlo de una manera, de tipo penal, que te decían que era lo prohibido y que no. Y en base a eso se hacía la tipicidad. Oye, lo que estás haciendo es incorrecto. Y luego ya, ¿no? En la edad contemporánea, luego de la edad moderna, con las codificaciones y la edad contemporánea hoy por hoy, vemos la tipicidad, no vemos leyes positivizadas, nosotros tenemos un decreto legislativo número 135 que nos pone los tipos penales y el operador del derecho, el intérprete del derecho, debe hacer un adecuado juicio de tipicidad, porque depende de ese juicio para establecer la ley penal, para aplicar la ley penal, para absolver a una persona, para condenar a una persona y darle la sentencia que se corresponde. Así que la tipicidad es un elemento muy importante dentro de la teoría del delito que se debe hacer con respeto al derecho de las personas, tanto del sujeto pasivo como del sujeto activo. Dentro del análisis del concepto de lo que es tipicidad, encontraremos a un autor que nos señala con relación a esta la relación estrecha que existe entre la misma y lo que es la antijuridicidad. Salgado González nos dice lo siguiente. Se debe tener en cuenta que la conducta para que sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Ello conlleva a considerar que la tipicidad surge cuando la ley penal define de manera inequívoca, expresa y clara la estructura del tipo penal. Resulta ineludible, o si se quiere, indescindible, que si se pretende seguir con el análisis dogmático de la conducta punible, atendiendo a la estructura expuesta, se impone seguido de la tipicidad y referirse a la antijuridicidad por cuanto ésta surge cuando se lesiona y se pone efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley. Rescatemos puntos importantes de lo que este autor nos dice. En primer lugar, que cuando una conducta es correctamente punible, se debe cumplir con los requisitos de típico, antijurídico y culpable. En segundo lugar, cuando la ley penal es definida erróneamente dentro de su estructura penal, es que la tipicidad aparece. Por último lugar, se identifica dentro del autor que nos explica que se habla de la antijuridicidad cuando se lesiona un bien jurídicamente tutelado por la ley. En la presente sentencia, en número 952 del 2020 de tipicidad, el imputado Ronaldo Mateo Yuyucta Villavicencio es acusado de el delito contra la libertad personal y secuestro en agravio de la señora Santa Grimanesa Lirio Serna. En la sentencia de primera instancia, bajo el artículo 152 del Código Penal, se hace la solicitud de la imposición de las siguientes consecuencias jurídicas, que son 35 años de pena privativa de libertad y 25.000 soles como reparación civil hacia la víctima, lo cual fue concedido en primera instancia. Ahora veremos el análisis de la tipicidad por parte de la demandada. Se formuló acusación fiscal contra Rolando Mateo Yucyuk Villavicencio por el delito de secuestro en agravio de Santa Grimanesa Lirio Serna. Los hechos incriminados fueron calificados en el artículo 152 del Código Penal. Se solicitó la imposición de las siguientes consecuencias jurídicas: 35 años de pena privativa de libertad y 25.000 soles como reparación civil. Sin embargo, en primera instancia, el demandado es declarado absuelto y en la subsiguiente apelación no se incorporaron ni actuaron medios probatorios. En lugar de ello, se expusieron las alegaciones de las partes procesales intervinientes y se realizaron las réplicas y dúplicas respectivas.
la sala declaró nula la sentencia de primera instancia, por lo que se realizó un nuevo juicio oral en el que el demandado fue declarado absuelto nuevamente para posteriormente en la apelación confirmar la sentencia de absolución del imputado. Por su parte, el imputado indica que no sabe dónde se encuentra Santa Grimanesa Lidio Serna y que su paradero es desconocido, por lo que no debería imputársele el delito de secuestro. Más aún aduciendo que la secuestrada debería estar en alguna de las propiedades del presunto secuestrador y que hasta la fecha no ha sido probado. El hecho de que actualmente no se tenga conocimiento sobre la ubicación de la agraviada Santa Grimanesa Lidio Serna en modo alguno afecta a la tipicidad objetiva. El lugar de la retención personal e incluso el paradero final de la perjudicada no condiciona la tipicidad de la conducta. Ahora bien, a raíz del análisis de la tipicidad para el colegiado indica que en la sentencia de primera instancia se consideró que el tipo penal exige para su configuración la privación de la libertad o el enclaustramiento de una persona en un espacio geográfico determinado, lo que impulsa a verificar concretamente una situación de confinamiento que restrinja plenamente la libertad traslativa de la víctima, mientras que en la sentencia de vista precisa al respecto que tal delito se caracteriza por poner a la víctima en una zona de enclaustramiento oculta de otros sujetos quienes puedan socorrerla y generalmente se producen en casas o habitaciones, más no en campo abierto, extremo en el que además se evidencia falta de imputación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Me toca responder nuestra posición de grupo y una posición alternativa a esta. En relación a nuestra aclaración analizada, aclaración número 952-2020. Ahora, nuestra posición es a favor de la demandante. ¿Por qué? Porque en un primer lugar debió proceder al requerimiento de acusación contra el señor Rolando Mateo Yucchú Villavicencio por parte del tribunal y no absolverlo de esto, porque se tenían motivos y pruebas suficientes para que esta acción se llevase a cabo y no fuese necesario interponer recursos de casación. Ahora, posteriormente a esto, estamos a favor de lo postulado por la demandada y en este caso por su representante legal, un actor civil. Y más adelante en el caso, por el señor fiscal adjunto, puesto que el paradero inicial y el paradero final de la agraviada Santa Grimanesa Lirio Serna no modifica de ninguna manera la tipicidad de la conducta o una aplicación menor o mayor a su sanción. Y además, esto fue aseverado por las autoridades correspondientes, revisando jurisprudencia relacionada a este caso. Ahora, también estamos nosotros a favor de la demandante porque no tiene sentido que un delito de secuestro no se haya visto llevado a cabo de la mejor manera su procedimiento, puesto que el delito de una pena de este delito cuenta con una pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años, según nuestras leyes penales. Ahora, por otra parte, estamos a favor de lo dado por el colegiado, su nueva disposición, que es que se realice un juicio oral a cargo de un órgano jurisdiccional distinto y que la sentencia sea desarrollada de otra manera en una audiencia pública. Ahora, nuestra posición alternativa es sencilla, que en un primer lugar debió haberse llevado a cabo el requerimiento de acusación. Así se hubieran ahorrado más procedimientos innecesarios y no hubiera sido necesario interponer recursos de casación, porque esto ha afectado gravemente a las partes involucradas y especialmente a la familia de la señora Grimanesa.